Hola, muy buen día, amados hermanos. De verdad es un gusto y un placer estar aquí para empezar este curso virtual de evangelismo. ¿Ok? Virtual, bueno, por razones obvias, todavía no podemos reunirnos de manera presencial, por eso lo estamos haciendo virtual, pero iglesia bíblica Maranata de Puebla, considera que es un tema primordial, un tema principal el que la iglesia aprenda cómo evangelizar, ¿no? Entonces, esa es la razón de este curso. Tenemos pensado que este curso dure unas 4 o a más tardar 5 semanas. Serán todos los viernes, a partir de este viernes, todos los viernes, a partir del viernes 16, unos 4 o 5 viernes estaremos reunidos, viendo viendo cómo nosotros podemos evangelizar, ¿ok? Cómo podemos aprender a evangelizar. Entonces, algunas indicaciones importantes antes de empezar es que usted tenga un lápiz y un papel. ¿Ok? Eso es importante para que usted vaya tomando nota, por supuesto, también la Biblia, ¿no? La Biblia esté siguiendo todos los pasajes que vamos mencionando hoy. Hoy vamos a usar mucho la escritura, ¿ok? Porque necesitamos que la escritura hable y no que hable, en este caso, la persona que está enseñando su servidor, ¿ok? Entonces, en este sentido, sí les pido, por favor, que ustedes tengan por allí un lápiz, pluma, bolígrafo, lapicero y una libreta de apuntes para que ustedes vayan llevando todo lo necesario, ¿no? Todos los puntos importantes y que no se pase nada de este curso. Van a notar que va a haber un corte, a lo mejor en unos 10, 15 minutos y vamos a empezar otra vez, ¿ok? Como una segunda parte de esta primera parte del curso. Tuvimos un inconveniente técnico y por eso tuve que hacer estos primeros 10, 15 minutos posteriormente a lo que pasó. Entonces, porque con ese inconveniente técnico no se pudo grabar la sesión completa. Entonces, hermanos, como les comentaba, va a durar de 4 a 5 semanas. Es importante que ustedes no se pierdan ninguna de las semanas, porque los temas que vamos a considerar en estas semanas, en cada una de estas semanas, son de extrema importancia. Lo bueno es que, bueno, si por razones laborales o cualquier otra razón usted no puede estar, estos videos van a ser cargados a nuestra página de Facebook, ¿ok? Y desde allí va a poder ver todo este curso de evangelismo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, hermanos, vamos a entrar en el tema. Yo quiero empezar haciéndole a usted una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia se nos manda a predicar el evangelio o se nos manda a evangelizar? ¿Ok? Podemos usar muchos versículos, pero hay un versículo muy conocido que de hecho le llaman la Gran Comisión. Eso lo encontramos en Mateo 28, del 18 en adelante. De hecho, las personas normalmente, cuando hablamos de la Gran Comisión, empiezan desde el versículo 19. Eso es muy conocido, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Pero en sí la Gran Comisión empieza desde el versículo 18, porque es algo, nuestro Señor Jesucristo nos dice algo sumamente importante allí en el versículo 18. Vamos a leer, por favor, yo le pido que usted me siga con su Biblia en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice así: y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ven cómo entonces ahora ese por tanto toma un papel importante. Como a Cristo le fue dada toda la potestad en el cielo y en la tierra, entonces ahora nosotros debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y lamentablemente a veces lo leemos hasta allí, pero lo que sigue también es extremadamente importante que nosotros lo tengamos como parte de la Gran Comisión, porque va a ser de aliento para nosotros, hermanos. Fue de aliento para los discípulos que fueron los primeros que recibieron estas palabras, pero también para nosotros. Después de ese mandato dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos este mandato. El imperativo aquí es hacer discípulos. El verbo hacer está en imperativo y eso es lo que nosotros debemos hacer. Naturalmente, para poder hacer discípulos, nosotros tenemos que ir, ¿ok? Es como una consecuencia de ese hacer. Por eso no es un imperativo. El ir no es imperativo, no es un mandamiento, pero el hacer sí es un imperativo. Y un imperativo es un mandamiento. Y si Dios nos está dando a nosotros a través de su palabra un mandamiento y nosotros no lo obedecemos, entonces estamos pecando contra él. Entonces es importante, hermanos, que nosotros examinemos este texto por sí solo. La Gran Comisión es uno de los propósitos para la cual la iglesia está en la tierra, para predicar, para ir y hacer discípulos, ¿ok? Y hermanos, definitivamente este texto está conectado, ¿ok? Está conectado con otro texto que está en Hechos, capítulo 1, versículo 6. Por favor, busque ahí en su Biblia, Hechos, capítulo 1, versículo 6. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Fíjense lo que este mandato, después que el Señor se les aparece allí a sus discípulos, los discípulos tienen esta duda, ¿no? Y se la hacen saber al Señor Jesús. Versículo 6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo le responde de una manera contundente. No se preocupen por cuánto el Señor restaurará el reino. No se preocupen por eso. Eso no les compete a ustedes. Así que quédense tranquilos, pero hay algo, le dice el Señor Jesucristo, que a ustedes sí les interesa y tiene que ver con lo que acabamos de leer en Mateo 28, del 18 al 20. Miren lo que le dice en el versículo 8. Ahí le dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense, esto no les incumbe a ustedes, ¿ok? Pero esto sí, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces después de eso ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, en forma de aclaración, este texto primariamente se puede decir, fue dado a los 12, ¿ok? A los 12. Sin embargo, si vemos allí, dice que ellos serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y aunque estos 12 discípulos predicarían el evangelio y después la iglesia primitiva predicaría el evangelio en toda Europa, África, ¿ok? Asia, ellos no pudieron llegar hasta los confines de la tierra. Así que este mandato sigue activo para la iglesia hasta el día de hoy. Somos nosotros los encargados de poder llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Este mandato está tan vigente como lo estuvo para los discípulos en ese momento. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, unas palabras importantes en este texto. Aquí dice
que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? Esa palabra poder en el griego es la palabra dinamis, de donde viene nuestra palabra en español dinámico. ¿Ok? Y esto solamente va a pasar cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. En este momento específico de la historia en el que fue escrito Hechos, ellos no habían recibido el Espíritu Santo de la promesa. Ellos lo reciben en el día de Pentecostés y el Espíritu Santo no obra igual que en el antiguo pacto. El Espíritu Santo podía venir sobre una persona, por ejemplo, vino sobre el rey Saúl y después el Espíritu Santo abandonó al rey Saúl. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu Santo viene una vez que la persona cree en el Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo y ahora mora con él perpetuamente. ¿Ok? Entonces, eso es importante que nosotros tengamos. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés recibieron al Espíritu Santo, ¿ok? Y entonces ahora ellos iban a poder hacer esta labor. En el nuevo pacto, en el pacto en el cual nosotros estamos ahorita, recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en el Señor Jesucristo. Eso es una promesa de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo, ¿ok? Pero esta palabra poder, ¿ok? Es dinamismo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, nosotros no podemos ser pasivos. Tenemos que ser dinámicos, movernos, evangelizar, ir, salir, hacer discípulos. Eso es lo que nos está diciendo. Ese es el poder que nosotros vamos a recibir, ¿ok? Pero también la palabra griega para testigos, me seréis testigos, como dice ahí Hechos capítulo 1, versículo 8, es la palabra martis en el griego, la palabra martis, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene nuestra palabra en español? Mártir. Y esto significa uno que da testimonio mediante su muerte. Fíjense eso, denota uno que puede certificar, que puede testificar aquello que ha visto y oído. Y hermanos, específicamente ellos estuvieron con el Señor, ellos vieron al Señor, ellos tocaron al Señor, ellos escucharon al Señor y ellos entonces podían ser testigos, ir y predicar lo mismo que ellos vieron, lo mismo que ellos escucharon a las demás personas, ¿ok? En Jerusalén primeramente y después hasta los confines de la tierra. Eso es importante, hermanos. Y cabe resaltar aquí que 12, o mejor dicho, 11 de los 12 apóstoles fueron martirizados, crucificados, les cortaron la cabeza, traspasados por lanzas, quemados, ¿ok? Entonces, este mandamiento, podemos decir que se cumplió literalmente en estos 12. Y ahorita nosotros no es que vayamos y busquemos la muerte en este sentido, pero sí hay un sentido de que nosotros también tenemos que ser testigos. Y es que lo mismo que nosotros hemos visto y oído en la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y de los apóstoles que fueron el fundamento en la Escritura, eso que nosotros hemos visto, eso que nosotros hemos leído, eso que nosotros hemos escuchado con predicaciones, con estudios, todo eso nosotros tenemos que ir y ser testigos, ir y anunciarlo, ¿ok? Y hermanos, este dinamismo, este poder que reciben las personas se hace evidente, se hace evidente. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos para esto es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, vemos al apóstol Pedro negando, si nosotros leemos el capítulo 26 de Mateo, vamos a ver la negación de Pedro. 3 veces el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ustedes creen que el apóstol Pedro haya negado al Señor? Bueno, el apóstol Pedro negó al Señor porque tenía miedo. El apóstol Pedro vio todo lo que estaba sucediendo con el Señor Jesucristo y él no quería vivir eso mismo y por eso tuvo que negarlo 3 veces. Es una actitud de temor, es una actitud muy distinta al Pedro que veríamos después de recibir este poder, recibir este Espíritu Santo.
¿ok? No solamente vemos escondido a Pedro, vemos escondido a todos los apóstoles, a todos los discípulos de Cristo los vemos escondidos. Entonces, pero ¿qué pasa después del día de Pentecostés? El día de Pentecostés, ellos reciben el Espíritu Santo, ¿ok? Y vemos a un Pedro ahora predicando su primer sermón en Hechos capítulo 2. A partir del versículo 14 vemos a Pedro, predicando su primer sermón, donde creen como 3,000 almas, 3,000 personas. ¿Ok? Entonces Pedro predica este primer sermón en Hechos capítulo 2 y después de eso vemos a Pedro en el capítulo 3 sanando a un cojo, ¿ok? A un cojo. ¿Y qué pasa? Eso trae consecuencias. Trae consecuencias y todo el capítulo 3 desarrolla esa consecuencia y en el capítulo 4 igualmente. Cuando nosotros llegamos al capítulo 4, versículo 18, dice el versículo 18, Hechos capítulo 4, versículo 18, miren lo que dice. Cuando los llamaron, ¿y quiénes fueron los que los llamaron? Si nosotros seguimos el contexto, es el Sanedrín. Estos son los líderes los líderes judíos en este momento. ¿Ok? Sumo sacerdote, los sacerdotes, todos estos, los escribas, los fariseos, eran parte del Sanedrín. Los líderes llamaron a Pedro y a Juan, que estaban juntos en este momento, y miren lo que le dicen. Les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Versículo 19. Mas respondiendo Pedro y Juan, se escondieron y negaron al Señor. No, ellos ya habían recibido el dinamismo, habían recibido el poder del Espíritu Santo, ya no eran las mismas personas. ¿Qué es lo que le responden? Le dijeron, versículo 19, más respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, miren esto, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de ser testigos. Nosotros no podemos dejar de obedecer el mandato que se nos fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos están diciendo. Es una actitud totalmente distinta a lo que a la que ellas tenían antes de recibir el Espíritu Santo. En todo el libro de Hechos vemos a Pedro predicando el evangelio con pasión. Vemos después el apóstol Pablo que recibe el Espíritu Santo cuando cree en el Señor Jesucristo y vemos un Pablo totalmente diferente. Antes usaba esa energía, ese dinamismo para perseguir a la iglesia, pero ahora después de recibir el Espíritu Santo, usa ese dinamismo, esa energía para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, hermanos, todos, absolutamente todos los apóstoles, incluyendo el apóstol Juan, murieron martirizados. El único que no murió martirizado, se cree, fue el apóstol Juan, pero murió preso en la isla de Patmos, que fue donde escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, aquí la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿estamos testificando, estamos predicando nosotros con ese mismo dinamismo, con ese mismo entusiasmo, con esa misma pasión que tenían estos hombres? Y no solamente los apóstoles y discípulos del Señor, sino que la iglesia primitiva, cuando recibía el poder, cuando recibía el Espíritu Santo, ellos eran distintos y iban y predicaban, no importando las consecuencias. Aunque la consecuencia fuese la muerte, ellos iban y anunciaban el mensaje del evangelio. Hermanos, es importante que nosotros nos analicemos. ¿Estamos nosotros testificando, estamos nosotros predicando con el mismo dinamismo que tenían estas personas? Acuérdense, ellos recibieron poder. Y si nosotros vamos a Juan, capítulo del 14 y capítulo 16, nosotros también íbamos a recibir ese mismo poder. La escritura se nos dice que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene y mora a nosotros. Primero los Corintios 6 dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces,
nosotros tenemos ese mismo poder. Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos ese mismo poder, no reaccionamos con el mismo dinamismo que reaccionaban los apóstoles, que reaccionaban los discípulos, que reaccionaba la iglesia primitiva, que reaccionó la iglesia durante la reforma del siglo III en adelante? Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos, que deben confrontarnos. ¿Por qué nosotros no estamos reaccionando, no estamos evangelizando con la misma intensidad? Ahora, si tú lo estás haciendo, excelente, yo te felicito. De hecho, ya puedes salirte del curso, no hay problema, ya no es para ti, ¿ok? Pero si no, ¿cuál es la razón? Porque pueden también haber algunas razones, ¿no? Es miedo, el mismo miedo que tenía a lo mejor Pedro antes de, ¿ok? Es miedo. No estamos preparados, esa puede ser una razón también, ¿ok? No tengo las herramientas, no tengo las herramientas, es muy difícil que yo vaya a la guerra, ¿no? Con una navaja, ¿no? Mientras los que están allá están con bazucas y con ametralladoras, ¿no? Y yo voy con una navaja, por supuesto que voy a tener miedo, pero si yo me preparo, entonces ya voy a tener más la confianza para poder ir, ¿verdad? Y entonces poder hacer discípulos. Entonces, pero hermanos, hay algo que debe también a nosotros llevarnos a examinarnos, porque es natural, hermanos, es natural. Una vez que los apóstoles recibieron el poder, recibieron el Espíritu Santo, naturalmente ellos reaccionaron y fueron y predicaron el evangelio. Y si nosotros decimos, nosotros, fíjense, yo me incluyo, decimos que tenemos el Espíritu Santo y no estamos reaccionando con este mismo dinamismo, puede ser, ojo, no estoy afirmándolo, estoy dando como una suposición, puede ser que no tengamos el Espíritu Santo. Esa puede ser también otra razón. Esa puede ser otra razón. Entonces, puede ser tristeza, puede ser, perdón, por miedo, puede ser por desconocimiento, ignorancia, que no sabemos qué vamos a decir, ¿ok? Pero también puede ser que no tengamos el Espíritu Santo. Entonces, sea cual sea la razón, si es por miedo, si es por desconocimiento, si es porque no tienes el Espíritu Santo, este curso entonces es para ti, ¿ok? Porque nosotros lo que vamos a hacer, de hecho, vamos a hacer, yo creo que en las primeras 2 semanas, y aquí es donde yo les pido paciencia, hermano, aunque es un curso de evangelismo, nosotros para poder evangelizar tenemos que primero tener cimientos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a predicar? Pregunta. El evangelio. El evangelio. Pero las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Ya ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero si nosotros no conocemos el evangelio que vamos a predicar, entonces nosotros no vamos a poder, no vamos a tener ese valor, no vamos a tener esa seguridad de que yo voy a ir a predicar el evangelio porque yo desconozco qué es el evangelio. Entonces nosotros primero tenemos que hacer las bases, hacer el cimiento para nosotros entonces, una vez que conozcamos bien qué es el evangelio, poder ir y predicarlo con seguridad. Yo sé que el ejemplo no representa lo que significa el evangelio, pero yo trabajo en ventas y aquí muchos trabajamos en ventas, ¿verdad? Y si nosotros como vendedores no conocemos bien el producto o el servicio que vendemos, cuando nosotros vamos a vender, vamos a ir con muchas inseguridades, porque, y si me preguntan acerca de esto y yo no sé qué voy a responder, ¿no? Pasa lo mismo con el evangelio. Si sabemos que vamos a recibir muchas preguntas de parte de las personas que nosotros le vamos a predicar el evangelio, y si nosotros no conocemos qué es el evangelio, si nosotros no nos capacitamos, entonces nosotros vamos a tener miedo, porque no sabemos qué nos van a preguntar, ¿no? Entonces nos vamos a quedar y bueno, mejor le paso la palabra al hermano, ¿no? Si es que no vamos solo. Entonces, hermano, esto es importante, esto es importante. Primeras 2 semanas, sean pacientes, vamos a llegar a cómo se predica el evangelio, vamos a llegar allí, pero estas 2 semanas nosotros vamos a echar cimientos. Un buen cimiento para que encima de ese cimiento nosotros podamos construir
con seguridad el edificio, ¿ok? O la casa o la construcción. Entonces, hoy vamos a ver específicamente eso. Ahora, quiero que nosotros escuchemos este diálogo, ¿ok? Es un diálogo. Escuchen este diálogo. Llegas y le dices a la persona, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si aceptas a Cristo en tu corazón, vas a estar feliz, vas a estar alegre. ¿Qué puede responder la persona? Es que yo no estoy triste, yo estoy muy alegre. De hecho, yo soy el hombre más feliz de toda mi vida. Y vengo yo y le respondo a esa persona, pero es que tienes un vacío en tu corazón. Esta es clásica. Tienes un vacío en tu corazón en forma de Dios que solamente Dios puede llenar, ¿no? Y esta persona dice, vacío. Yo lo que tengo son las cuentas bancarias llenas de dinero. Vacío. Yo lo que tengo es mi cochera llena de carros últimos modelos. Vacío. Yo lo que tengo es la alacena llena de comida. ¿Qué vacío va a llenar? O sea, yo estoy completo, ¿no? Entonces, Cristo quiere cambiar tu vida. No, yo no quiero que Cristo cambie mi vida. Mi vida está bien así. Yo estoy feliz, tengo mucho dinero, tengo comida, tengo de todo. Yo no necesito que Cristo cambie mi vida. Entonces, no, entonces ya como nos vemos como atrapados que no sabemos qué decir, bueno, pero te invito a la iglesia el domingo. Entonces, y esa persona te va a decir, mira, yo el domingo, lo menos que quiero es estar en una, como tienen las personas esa concepción, ¿no? Errónea de que las iglesias son aburridas, en una iglesia aburrida, ¿no? Yo no quiero estar allí. Esto es una forma, hermanos, que yo estoy seguro que si no todos, casi todos de nosotros aquí en algún momento predicamos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Esa es primera de Roberto 2:5. Porque en la escritura no sale. En la escritura no sale eso, ¿verdad? Y si ustedes ven las famosas leyes espirituales, ¿ok? Que son a nivel mundial, ¿cuál es la primera ley espiritual? Esa. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y lo que le estamos diciendo, como diría Paul Washer, ¿verdad? Que es un fuerte hablando de este tema. Lo que hacemos es consentir al pecador y le decimos, mira, así como tú estás viviendo, así Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y no es eso lo que está enseñando la Escritura, hermanos. Y aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de qué es lo que nosotros estamos predicando, cuál es la forma correcta de predicar el evangelio. Y este es un tema, hermanos, que es, mire, extremadamente delicado, tan delicado que mire este ejemplo. Cuando nosotros vemos la iglesia de los Corintios, es una iglesia que era muy mundana en un sentido. Capítulo 3 les dice Pablo que son inmaduros, que son niños, bebés espirituales. Capítulo 5, había un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Me estoy saltando muchos, pero capítulo 11, había un desorden porque no se esperaban para la cena del Señor. Y hermanos, si nosotros vemos allá, bueno, llevaban los juicios de la iglesia, los llevaban afuera también, ¿no? En el capítulo 4. Y así, hermanos, si nosotros empezamos a examinar la iglesia de los Corintios, era una iglesia que no parecía iglesia, ¿no? Tenía algunas actitudes que nosotros decimos, wow, o sea, de verdad esto era una iglesia. Pero cuando nosotros vemos a Pablo escribiendo a la iglesia de los Corintios, Pablo empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos de la iglesia, ¿verdad? El saludo normal de esos tiempos. Y después le dice, hermanos, yo estoy agradecido por sus vidas. Ese era un patrón de una carta en esos tiempos, ¿no? Venía un agradecimiento, estoy orando por ustedes, hermanos, y todo esto. Pero cuando nosotros vemos al apóstol Pablo escribiendo la epístola, escribiéndole a los Gálatas, el apóstol Pablo dice,
Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre ni de hombres, sino de Dios y por el Señor Jesucristo. Y de una vez, hermanos, el apóstol Pablo nos dice, y estoy agradecido por su vida. No, no, él se ahorra eso. El tema que está en juego en Gálatas es el evangelio. ¿Cuál es el contexto? Para que nosotros entendamos. El contexto es, Pablo empieza su primer viaje misionero, aterriza en Galacia, predica el evangelio, está un rato con ellos allí, predica el evangelio, instruye a los hermanos, hace discípulos, ¿ok? Y sale a seguir predicando el evangelio, ¿ok? En otras regiones. Pero Pablo sale de Galacia y entran unos judaizantes. Entran unos judaizantes predicando un evangelio distinto al que Pablo predicaba. Y como lo que está en juego aquí es el evangelio, entonces Pablo aquí se ahorra, estoy agradecido por ustedes, sino que va directo. Vayamos al capítulo 1 de Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas. Ok, versículo 6. Miren lo que le dice Pablo en el versículo 6. Lo que le dice Pablo en el versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, le hace una aclaración. Hace una aclaración que en realidad no es otro. O sea, no es que hay otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, lo distorsionan. Eso es lo que está diciendo. Y miren lo que dice el versículo 8. Pero si aún nosotros, los apóstoles, es lo que están diciendo. Es más, si aún un ángel del cielo baja y les predica o les anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Hermanos, estas palabras que están aquí, aunque nosotros a lo mejor no las entendemos mucho, son extremadamente fuertes. Fuertes. Lo que está diciendo Pablo es que si nosotros predicamos, versículo 9, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibieron, o sea, al evangelio que predicaron los apóstoles y que nos dejaron los apóstoles que nos dio Cristo y los apóstoles que fueron el cimiento de la iglesia en su palabra, entonces nosotros podemos hacernos anatema. ¿Sabe lo que significa la palabra anatema? ¿Alguien sabe aquí qué significa la palabra anatema? Creo que significa maldición. Significa, maldición. Pero en este Maldito. caso, maldito, exactamente. En este caso, ¿cómo? Exclusión o ser excluidos. Sí, puede ser también ser excluido. Significa, pero en este caso específico, ¿qué le está diciendo Pablo a estas personas, a estos judaizantes que están predicando un evangelio distinto? Orlando Flores, ¿quieres decir algo? Sí, hace referencia a que son malditos de Dios. Exactamente. Malditos de Dios. O sea, la maldición de Dios va a caer sobre estas personas. Entonces, hermanos, por eso yo decía, es un tema extremadamente importante que nosotros tenemos que estudiar, hermanos. Si tú, hermanos, si tú, amado hermano, eres un creyente, tú, yo, tenemos que esforzarnos por estudiar el evangelio. Tenemos que esforzarnos por profundizar en el evangelio, porque si no, hermanos, podemos estar predicando un evangelio distinto y podemos estarnos haciendo malditos por Dios. Entonces, son palabras fuertes y yo lo sé, pero nosotros debemos esforzarnos para que en lo que dependa a nosotros podernos preparar. En primera de Pedro, capítulo 4, si mal no recuerdo bien,
pero Pedro nos dice que nosotros nos preparemos para hacer defensa de la fe. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo, hermanos, no solamente para debatir, ¿no? No solamente para debatir, primeramente para nosotros instruirnos, ¿ok? Pero también para prepararnos, porque cuando estamos predicando el evangelio van a surgir muchas preguntas y si nosotros no estamos preparados, entonces no vamos a saber qué decir y vamos a ser avergonzados en un sentido, ¿no? Entonces, si el evangelio de Dios te ama, no el evangelio, si esto de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, no es el evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué es el evangelio? Surge la pregunta, ¿qué es el evangelio? Por ahí el hermano Rafa respondió de una manera muy buena lo que significa la palabra como tal. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Ahora, la palabra evangelio no solamente se usaba para hablar en los tiempos de Cristo, no solamente se usaba para referirse a las buenas noticias de Cristo, no solamente se usaba, era una palabra común, una palabra que se usaba en ese tiempo por los griegos, ¿ok? Y, por ejemplo, ¿cómo se usaba la palabra evangelio? Había una batalla entre dos reinos, entre dos pueblos, supongamos, ¿ok? El pueblo o el ejército que vencía al otro ejército se encargaba de mandar un mensajero, un áungelos, se llama, áungelos. No sé si está bien pronunciado, pero áungelos, así es como se pronuncia o se contextualiza para nosotros, de donde viene la palabra ángel, ¿ok? Porque un ángel es justamente un mensajero y ese mensajero es la persona que llevaba esas buenas noticias al pueblo diciéndole que habían obtenido la victoria. Habían obtenido la victoria, esa persona traía la noticia y cuando el pueblo recibía esa noticia, que era una buena noticia, eso causaba o traía una consecuencia en la persona que recibía esa noticia. Porque ¿qué pasaba? En esas peleas, en esas batallas, ¿qué pasaba? El pueblo que era vencido, los que quedaban vivos eran llevados como esclavos y si no, entonces quitaban todo el botín, o sea, todos los animales, todo lo de ese pueblo era ahora parte de este pueblo que venció. Entonces, estas buenas noticias que recibía ese pueblo traían una consecuencia en las personas. ¿Cuál era la consecuencia? Gozo, alegría, porque su pueblo no fue el que perdió, sino el ejército que estaba peleando por ellos fue el que ganó. Y entonces cuando ellos reciben esta noticia a través del mensajero, estas personas se alegran y se gozan. Esas noticias traen una consecuencia en las personas que la reciben. Pero ¿saben qué? ¿Qué hizo esa persona que recibió la noticia para obtener esa victoria? ¿Qué fue lo que hizo? Nada, no hizo absolutamente nada. Y es por eso que Dios en su sabiduría, en su providencia, utiliza esta misma palabra, evangelio, para nosotros es evangelio, y la aplica a Cristo. Porque es prácticamente lo mismo que hizo Cristo en la cruz. Cristo fue y peleó la batalla. Él derrotó al enemigo, derrotó al pecado, derrotó a la muerte. Y a nosotros se nos anuncia esa buena noticia. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermanos? Que la iglesia no reacciona con gozo ni con alegría. No reacciona con gozo ni con alegría. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, hermanos. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros conocemos el evangelio, es una noticia que causa gran gozo, porque nosotros somos salvados de la ira de Dios.
Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros somos salvos. ¿Saben de quién? ¿De qué? ¿O de quién? De Dios. Somos salvos de Dios, de su ira. Ya lo vimos el viernes de crucifixión. Cristo recibió la ira, y aquí ya me estoy adelantando a lo que es el evangelio, que lo veremos la próxima semana, pero eso fue lo que hizo Cristo y ya lo vamos a ver un poco más profundo, pero eso fue lo que hizo Cristo. Recibió en él la ira de Dios que debió haber caído sobre ti y sobre mí. Y si eso no trae gozo, si eso no trae alegría, entonces debemos revisarnos también. Pero ¿sabes qué, hermanos? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo para obtener esa victoria? Absolutamente nada. 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 Entonces, ven cómo esta palabra evangelio se aplica perfectamente a Cristo, a lo que hizo Cristo, a la labor de Cristo, a la obra de Cristo completamente, y cómo debe traer gozo a su iglesia, entender esto. Entonces, las buenas noticias proclaman victoria y trae gozo. Eso es lo que significa evangelio. Ahora, para nosotros, hermanos, y poder entender de una mejor manera las buenas noticias, nosotros en un sentido tenemos que entender la condición del hombre. Muchas veces, por ejemplo, este diálogo que se tuvo, ¿por qué estuvo mal? Primero porque, bueno, Dios no tiene un plan maravilloso para la vida de un pecador. Si nosotros busquen, por favor, a alguien que lea, que lea, por favor, el Salmo 7:11. Yo. Vamos a darle chance a otro, Gustavín. Ya te pareces a mí cuando está enseñando el pastor. Alguien tiene que tomar tu lugar. Yo lo leo. Dile, Pili. Adelante, hermana Pili. Pili. ¿Lo leo? Sí, Adelante. Buenas noches. Dios es justo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Y qué dice el siguiente? Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Muchas gracias, Pili. De nada. Fíjense, hermanos, lo que enseña la Biblia no es que Dios tiene un plan maravilloso para el pecador. No es lo que enseña la Biblia. Es que Dios, si esa persona no se arrepiente, ya tiene, por supuesto, es una expresión simbólica, vamos a decirlo así, ya tiene preparado su arco. ¿Ok? Entonces, empezando que está mal que le digamos al pecador que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Ok? Entonces, eso está mal. Pero, ¿por qué las personas no aprecian muchas veces el evangelio? Porque ellos desconocen cuál es su condición delante de Dios. Miren este ejemplo, hermanos. Miren este ejemplo. Supongamos que yo voy a una consulta médica. ¿Okay? Yo voy a una consulta médica. Deme un segundito. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Ya lo cerré, hermano Rafa. Ya, hermano. Supongamos que alguien va a una consulta médica y llega el doctor, ¿verdad? Y le dice, bueno, te vamos a amputar las dos piernas. O sea, él llega al consultorio y le dice, mucho gusto, doctor, mire, bueno, vengo aquí a una consulta, y el doctor así, nada más así, mucho gusto, y le dice, te vamos a amputar las dos piernas. ¿Qué? ¿Me vas a amputar las dos piernas? Sí, tenemos que amputar las dos piernas. Yo lo que pensaría es que ese doctor está loco, ¿no? Porque yo no me dejaría amputar las dos piernas porque yo estoy bien. O sea, tú no me has revisado, no me has hecho exámenes, no me has tomado radiografías, nada. ¿Cómo tú me vas a amputar dos piernas si tú ni siquiera me has revisado? Pero ¿qué pasaría si yo
voy a la consulta y el doctor me dice, ah, bueno, vamos a hacerte, ¿tienes dolor en las piernas? Sí, bueno, vamos a hacerte algunos exámenes, una radiografía, hace estudios y todo eso. Y los estudios demuestran que yo tengo un problema, una necrosia, que es que mi tejido está muerto y si no amputan las piernas, entonces la necrosia va a seguir comiéndose todo el cuerpo. Cuando el doctor me dice eso y los estudios, yo puedo verlo y arrojan ese resultado, entonces yo voy a aceptar, por muy dolorosa que sea, ¿verdad? Esa medicina o ese resultado, vamos a decirlo así, esa medicina. Exacto. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros predicamos el evangelio y le decimos a la persona, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, o le decimos, Cristo murió por ti, la persona va a decir, ¿para qué? O sea, si yo no, y Cristo tú tienes que ser salvo, ¿pero de qué? ¿Ves? Entonces las personas no van a apreciar el evangelio porque ellas no entienden su condición. Entonces nosotros tenemos que estudiar cuál es la condición del ser humano. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos apreciar la medicina que es el evangelio, ¿no? Y porque si no, para nosotros va a ser una locura el evangelio, porque no sabemos que estamos muertos en este sentido, como vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos que estudiar la condición del hombre? Por dos razones. La primera, para que nosotros entendamos cuál es la condición de nosotros o cuál fue nuestra condición, la condición nuestra antes de creer en Cristo. ¿Ok? ¿Y cuál es tu condición si no has creído en Cristo? ¿Ok? Aunque yo sé que aquí, por lo menos todos los que estamos aquí, profesamos ser creyentes, ¿no? Entonces, eso es la primera. Y la segunda, y es la que tiene que ver más que todo con el estudio que estamos llevando, es que para que nosotros podamos entender la condición de las personas a las que nosotros le vamos a predicar el evangelio. Eso también es importante. ¿Ok? Entonces, esas son las dos razones para que nosotros entendamos cuál es la condición del hombre sin Cristo, y por supuesto, como son a las personas sin Cristo a las que nosotros le vamos a predicar el evangelio, esa es la condición de las personas. Y nosotros entendiendo esa condición, nosotros vamos a poder predicar de una manera, de una mejor manera. Recuerden, ahorita estamos haciendo los cimientos. La condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Para nosotros, vamos a ver ahorita, hermanos, aquí sí vamos a ver muchos textos de la Biblia porque es importante que sea la Biblia la que hable y no un pensamiento de Ricardo, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar citando muchos textos de la Biblia, ¿ok? Y para eso vamos a ir a donde todo empezó, en Génesis. Vamos al Génesis, al libro de Génesis. Dios, después que creó al hombre, bueno, creó todas las cosas, toda la creación, al final y como corona de la creación y como el ser más espléndido de toda la creación, creó al hombre, ¿verdad? Y cuando vio Dios todas esas cosas que había creado, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Dios? Que todo era bueno en gran manera. Que todo era bueno en gran manera. Wow, o sea, todo esto que yo creé es bueno en gran manera. Pero algo, eso fue en el capítulo 1 y 2 al comienzo. Pero algo sucedió a partir del versículo 16, bueno, en el capítulo 3, pero en el versículo 16 del capítulo 2 ocurre algo. Dios da un mandato al hombre. ¿Cuál es el mandato? Versículo 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer. Ajá, lo está leyendo Pili. Adelante, Pili. Gracias. De todo árbol del huerto podrás comer. Ajá. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice morirás tu Biblia, la mía dice enfermarás. Morirás. Morirás. Dice morirás. Y saben qué, era una broma, Pili.
sabes que una vez ese texto en el hebreo es muy enfático. Lo que dice es que muriendo morirás. O sea, hace como una repetición para darle énfasis. Nada contrario a la muerte es lo que te va a pasar si comes de ese fruto. No era una manzana, ¿ok? O por lo menos no es lo que nos dice la Biblia. Muriendo morirás. Entonces, sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Vino la serpiente, que era astuta más que de todos los animales del huerto, y le habló a la mujer y le dijo, mira, con que Dios ha dicho que no comas de todos los árboles del huerto. Y ya, lo cierto fue que la mujer comió, ¿verdad? Bendita mujer. Pero también bendito hombre, porque la Biblia, lamentablemente la Biblia Reina y Valera no lo dice, pero la Biblia de las Américas, que es un poquito más textual en ese sentido, dice, y dio a comer a Adán que estaba con ella. Entonces, comieron, desobedecieron el mandato y eso trajo una consecuencia. Trajo una consecuencia. Adelante, Gustavo, no te preocupes. Regreso, gracias. Ok. Trajo una consecuencia en la vida de Adán y de Eva, primeramente. ¿Cuál fue la consecuencia? Pili lo leyó. Murieron. Ahora, no fue que les dio un infarto en ese momento y ¡claro! Cayeron, ¿no? No fue eso lo que pasó. Espiritualmente, ellos murieron. La relación perfecta, la relación de armonía que tenían con Dios fue quebrantada, fue separada. Ahora había enemistad donde había amistad. Y eso trajo consecuencias no solamente en Adán y a Eva, hermanos, trajo consecuencias en toda la creación, en toda la creación. Los frutos no iban a salir de manera fácil, sino que iban a salir espinos, ¿verdad? Eso lo vemos como consecuencia del hombre. Y todo fue afectado por ese pecado. Fue un pecado con consecuencias cósmicas, dicen algunos teólogos, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo, esa fue la consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Pero ese pecado, hermanos, no fue, por eso yo le bromeaba a la hermana Pili, porque ese pecado, muchos pareciera que lo entendieran como que te enfermarás, como que si, bueno, te va a dar un dolorcito de cabeza y ya. No, lo que dice el texto es que morirás, y ese morirás indica que todo nuestro ser fue afectado por el pecado. Todo nuestro ser fue afectado por el pecado. Todo nuestro ser. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo, absolutamente todo. Eso es lo que se le llama en teología, vamos a decir así, en teología, la doctrina, y no le tengan miedo a la palabra doctrina. Algunos le tienen miedo a la palabra doctrina. Doctrina no es nada más una enseñanza. La doctrina de la depravación total o depravación radical del hombre es la consecuencia que causó el pecado en el hombre. Pero ahora nosotros podemos estarnos preguntando, bueno, por culpa de Adán y de Eva, nosotros estamos, llevando las consecuencias de ellos. Pero resulta y acontece, hermanos, que Adán era un representante de la humanidad. Si hubiese estado Ricardo y Dailis en el Edén, hubiesen hecho exactamente lo mismo. Si hubiesen estado Pili y Carlos en el Edén, hubiesen hecho exactamente lo mismo que Adán y Eva. Entonces, nosotros no podemos decir en este sentido, ay, por culpa de ellos, porque nosotros hubiésemos hecho exactamente lo mismo que ellos hubiesen hecho, porque ellos eran representantes de la humanidad allí. ¿Ok? Entonces, ¿y qué pasó después de eso? La consecuencia fue pasando a todos los hombres. Adán fue creado a la imagen de Dios, ¿verdad? Pero si buscamos allí Génesis 5, versículo 3, alguien que lo lea, por favor. Génesis 5:3.
vamos a ver que después de la caída, esa imagen de Dios fue distorsionada. Fue distorsionada. ¿Por qué? Miren lo que dice Génesis 5:3. Carlos. Y yo. Adelante, hermano. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Ven eso? ¿Por qué no dice a imagen y semejanza de Dios, sino ahora a la imagen que ya había sido caída y semejanza de Adán? Porque la consecuencia del pecado ahora se está transmitiendo a toda la raza humana. Romanos 5:12. Romanos 5:12, ¿qué dice? ¿Quién dijo yo? Yo, Adelante, dice, hermano Rafa. por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque cuanto todos pecaron. Por cuantos todos pecaron. ¿Ven? Eso es lo que estoy diciendo y ese texto lo afirma. Dice, por tanto, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Cuál fue el hombre? Adán, ¿verdad? Y por medio del pecado, como consecuencia del pecado, entró la muerte. Y lo que dice Pablo es, así la muerte pasó a todos los hombres. No dice algunos hombres, no dice la enfermedad pasó a todos los hombres, dice la muerte pasó a todos los hombres por cuanto, fíjense eso, por cuanto todos pecaron en Adán. No dice Adán allí, pero la interpretación es que todos pecamos allá con Adán. Entonces, en ese sentido, nosotros somos tan culpables como Adán y Eva allá en el Edén. Entonces, como les decía, hermanos, esto fue la consecuencia del pecado en la humanidad. Pero esto es muy profundo, o sea, es mucho más profundo que solamente la palabra muerte. A lo mejor no nos expresa lo que significa todo esto. Esta palabra o esta doctrina de depravación total es importantísima, hermanos, que nosotros las estudiemos y que nosotros le prestemos mucha atención, porque esta era nuestra condición antes de, y es la condición de las personas que nosotros vamos a predicarles. Miren esto, los hombres sin Cristo están totalmente incapacitados. Incapacitados, hermanos. Las personas sin Cristo no pueden entender. No pueden entender. Son totalmente incapaces de entender, de desear el bien. No pueden hacer el bien. Eso es algo que nosotros tenemos que saber para al momento de ir a predicar, y por supuesto para también saber cuál era nuestra condición, ¿no? Muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente, exactamente. Muertos espiritualmente, y la consecuencia de esa muerte es que nosotros no deseamos, o si las personas sin Cristo no desean hacer el bien. No quieren hacer el bien, no pueden hacer el bien, están incapacitadas. Y eso lo afirma la Biblia. No es que a Ricardo se le ocurrió y está diciendo cualquier locura, ¿no? Cualquier loquera. No es eso. Todos los hombres son incapaces de buscar a Dios, hermanos. Fíjense, vayamos allí a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7:16. Mateo 7:16, Cristo les va a hablar, le va a hacer una analogía para que las personas entiendan. Y le hace una analogía de algo que ellos entendían muy bien en su tiempo, pero que a lo mejor para nosotros, en nuestro tiempo, bueno, aquí hay un chef que a lo mejor puede entender un poco, pero que a lo mejor no, cualquiera que no seamos chef, no entendemos a lo mejor mucho este tema de cómo es esto de los frutos, ¿no? Entonces, fíjense lo que le dice Cristo allí en Mateo 7:16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué está hablando Cristo? De un árbol, ¿ok? De un árbol, eso es lo que está hablando Cristo.
Y entonces empieza a hacer Cristo preguntas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Cuál es la respuesta? No, es imposible. ¿O higos de los abrojos? Tampoco. ¿Verdad? Entonces, así como este ejemplo que le acabo de dar, todo árbol bueno da buenos frutos, pero todo árbol malo da malos frutos. ¿Y qué sigue diciendo? Es imposible, dice Cristo, que un árbol bueno pueda producir malos frutos y que un árbol malo pueda producir buen fruto. Pero mira aquí lo que dice, un árbol bueno no puede producir malos frutos, ni un árbol malo puede producir malos frutos. Entonces, buenos frutos, perdón. Entonces, aquí hay una incapacidad. El hombre no puede hacer buenos frutos. El hombre que tiene una naturaleza mala, caída, como dijo Pili, que está muerto espiritualmente, no puede hacer cosas, no puede hacer el bien por sí solo. No es su naturaleza. Y aquí voy a agarrar un ejemplo que escuché de Paul Washer. Y este ejemplo a lo mejor me van a escuchar, mi esposa que está aquí, mi suegra lo han escuchado muchísimas veces. Pero ustedes lo van a escuchar a lo mejor por primera vez y lo van a seguir escuchando si soy yo. Porque ejemplifica muy bien la naturaleza del hombre y por qué el hombre no puede escoger o hacer el bien. Si nosotros ponemos un cerdo, hermano, si nosotros agarramos un cerdo y ponemos aquí comida, el plato más exquisito de comida, para mí, una picaña, ¿no? Así, una picaña, lo pones así y pones aquí lodo y restos de alimentos y todo eso. Y yo no voy a obligar al cerdo, lo agarro y lo suelto. ¿Hacia dónde naturalmente va el cerdo? ¿Hacia la picaña? No, porque para él eso no es algo sabroso, no es algo delicioso, no es algo apetecible. Para él lo apetecible es el lodo, revolcarse en el lodo y todos los restos de comida. Así es la naturaleza del ser humano que cayó, que está muerto espiritualmente. Si nosotros ponemos a decidir al hombre y lo soltamos y ponemos a Dios aquí, ponemos a Dios y ponemos de este lado, ponemos el pecado, el hombre naturalmente no va a elegir a Dios porque su naturaleza es pecaminosa. Esa es la condición del hombre. Miren lo que dice Romanos 8:7. Por favor, alguien que lo lea. Romanos 8:7 y 8. Romanos 8:7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ok. Fíjense, ese texto es muy claro, hermanos. Muy claro. Miren lo que dice. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Ellos no pueden obedecer los mandamientos de Dios. Es lo que estoy diciendo. Pues ni siquiera pueden hacerlo. ¿Ven la incapacidad del hombre? El hombre caído, el hombre que no tiene a Dios, es un hombre que tiene una incapacidad, no puede, ni siquiera puede hacerlo. Y después sigue diciendo, y los que están en la carne, o sea, los que no están en el Espíritu, los que no tienen el Espíritu Santo, no pueden agradar a Dios. Son incapaces de hacerlo. No pueden. Esa es la condición del ser humano, hermanos. Esa es la condición del ser humano. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como la suciedad, y miren lo que dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esas cosas buenas que las personas que no tienen a Cristo hacen, el Señor las ve como trapo de inmundicia. La mejor traducción, ¿saben cuál es aquí? Trapo de menstruo. Trapo de menstruo. En aquellos tiempos no habían toallas sanitarias, ¿verdad? ¿Qué se ponían las mujeres cuando le venía la menstruación? Trapos. Pero ¿qué pasaba? Eso era algo
¿verdad? Que era repugnante para el Señor. De hecho, cuando la mujer tenía el periodo, era sacada del campamento. ¿Ok? Entonces, Dios compara el trapo de menstruo compara los trapos de menstruo con las buenas obras que hacen las personas que no tienen a Cristo. Así es la condición del ser humano, hermanos. Ahora, estamos diciendo que el hombre que no tiene a Cristo es incapaz, no puede hacer el bien. Pero no solamente no puede, sino que no puede entenderlo. Él no sabe qué es el bien, él no puede entenderlo. El hombre es incapaz de hacerlo. Es como si nosotros le habláramos audiblemente a un sordo. No va a entender. Es como si nosotros le habláramos con señas a un ciego. No va a entender. Es imposible que ellos entiendan. Miren lo que enseña Juan 8:43. Pili, que es la más rápida allí, que lo lea, porfa. Juan 8:43. Ahí voy. Ay, sí, bien rápido. 8:43. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, fíjense. Cristo le hace una pregunta. ¿Por qué no entendéis lo que digo? La respuesta, ¿cuál es? Porque no podéis oír mi palabra. ¿Por qué? Porque ellos son padres del diablo. Bueno, son hijos de vuestro padre el diablo. Su condición espiritual, su muerte espiritual no les permite entender lo que Cristo está diciendo. Y esa es la condición del ser humano sin Cristo, hermanos. ¿Ok? Eso es importante. Y un texto que sí es como una puñalada al corazón en este sentido es 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, ¿a qué se refiere aquí Pablo con el hombre natural? Justamente el hombre que no tiene el Espíritu Santo, el hombre animal, se puede decir, o sea, el hombre carnal, ¿no? El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender. Aquí dice porque son locura. Porque son locura, dice la Biblia. ¿Qué versión tienes, Pili? La Biblia. La Reina Valera. Ah, estoy leyendo entonces de la Biblia de las Américas. Son necedad y no la puede entender porque para él son locura. Es una locura, hermanos, decirle a una persona que un judío nació y ese judío vivió sin pecado y ese judío murió y entonces ese judío es la salvación de todas las personas que crean en él. Eso es una locura por una persona que no tenga el Espíritu Santo. No puede entenderla. No puede entenderla. ¿Ok? Solamente las personas que tienen el Espíritu Santo pueden entender las cosas de Dios. Entonces, recuerden, aquí lo que estamos viendo es la condición del hombre sin Dios. Pero no solamente no las puede, no quiere, no puede, sino que no desea hacer el bien. Naturalmente el hombre no desea, así como ese ejemplo del cerdo que pusimos hace rato, el hombre no desea hacer el bien. El hombre odia a Dios y entendiendo aquí el bien como el mayor bien a Dios. El hombre odia. Aunque muchos hombres allá afuera, usted le pregunta, ¿tú amas a Dios? Con todo mi corazón, te van a decir. Con todo mi corazón. En realidad ellos odian a Dios. Porque ¿qué dice Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ellos ni siquiera saben cuáles son los mandamientos de Dios. Ellos ponen sus prioridades antes que las de Dios. Ellos, toda su vida, ellos son sus propios ídolos. Ellos tienen ídolos afuera, tienen ídolos como el dinero, tienen ídolos, tienen muchísimos ídolos y no son Dios. No es Dios su Dios, son sus ídolos, son sus dioses. Entonces ellos en un sentido aborrecen, aman
aman su pecado y aborrecen a Dios. Y miren cómo lo expresa Juan 3:19. Juan 3:19. Dice Juan, esta es la condenación. Esta es la acusación. Esta es la razón por la cual ustedes van a ser juzgados el día del juicio. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Cuál es, Juan? Bueno, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. La luz vino al mundo. ¿Qué hicieron los hombres? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué, Juan? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ven el aborrecimiento del hombre natural en contra de Cristo. Él ama tanto su pecado, que no viene a Cristo. Porque sus obras son malas. Y si él viene a la luz, ¿qué es lo que hace la luz? Expone sus obras, pero él ama tanto su pecado que no viene a Cristo. No viene a Cristo para que sus obras no sean expuestas. Entonces, esa es la condición del ser humano, hermano. Ahora, esto es sumamente importante, hermano. Todo esto que estamos hablando, yo sé que es un poco, mucha teoría, ¿verdad? Mucha teoría, pero es extremadamente importante que nosotros lo entendamos, hermanos. El hombre pecó y está muerto espiritualmente. Pile lo dijo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros pecamos, lo que merecemos es la muerte. Es el mismo mandato. Romanos 6:23 lo dice. El mismo mandato. Ciertamente morirán. ¿Ok? Entonces esa es la condición del hombre. El hombre está muerto. ¿Sabe cuál es la palabra? La palabra, por eso dije que lo iba a mencionar. ¿Cuál es la palabra que se usa o la palabra griega para muertos? Necros. De donde viene la palabra necrosia. O sea, una persona no está enferma, está muerta, hermano. Un muerto, si tú le golpeas y le dices revive, 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 la persona no va a revivir. Está muerta. No tiene su corazón no late, su sangre no anda por el torrente sanguíneo, no puede hacer absolutamente nada porque está muerto. Recuerdan Efesios 2:1, y él, o sea, Cristo les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es una enseñanza clara, hermanos, de la Escritura. Muchos quieren hacer entender o quieren hacer ver a los pecadores, cuando vamos y les predicamos, como si estuviesen enfermos, como si ese hombre que estaba en un segundo piso y se cayó y se fracturó las costillas y se fracturó los dos brazos y las dos piernas y se abrió por aquí el cráneo, pero ese hombre aún en esa condición puede pedir ayuda y gritar, ayúdenme, ayúdenme. Esa no es la condición del hombre. Es como que si el hombre lo pararan allí en la torre que está aquí de Banorte, que está aquí bueno, tú, Maricruz, no sé si la has visto, pero una torre muy alta que está aquí, supongamos un rascacielos de 100 pisos y ese hombre se cae desde esos 100 pisos y cuando llega y cae en el piso, ese hombre puede pedir alguna ayuda. No. No, ese hombre está muerto. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre. El mejor ejemplo que nosotros podemos dar cuando nosotros predicamos el evangelio a los inconversos, a las personas, es como si nosotros nos fuéramos a un cementerio y nos pusiésemos ahí a predicar el evangelio. Ese es una muy buen símbolo para nosotros predicar, porque le estamos predicando literalmente a personas muertas espiritualmente. Ese es un ejemplo. ¿Recuerdan Lázaro?
Lázaro no se movía. 4 días tenía de muerto y ya olía mal. Ya se estaba descomponiendo su carne. Él no respiraba. Y no había caído en un sueño profundo. Estaba literalmente muerto. ¿Y qué pasó cuando Cristo le dijo? La palabra de Cristo salió. Como nosotros vamos a predicar la palabra, que es la que tiene el poder para resucitar. Cuando la palabra de Cristo salió de su boca, ¿qué pasó? Entró, dio vida primeramente, y entonces una vez que ya Lázaro estaba vivo, escuchó y obedeció y salió de la tumba. Pero eso era imposible si no había vida. Él estaba muerto y la palabra de Dios le dio vida primeramente y después entonces pudo obedecer lo que Cristo le estaba diciendo. Eso es lo que enseña la Escritura acerca de una persona que no tiene a Cristo. Hermanos, esta es la condición del hombre. El hombre no quiere venir a Dios. No quiere venir a Dios. Ninguno puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Si mi Padre no lo... ¿Saben cuál es la palabra? La mejor traducción para trae. Ahí, si no lo arrastra hacia él. Nadie puede venir a mí, dice ahí. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae hacia él. Nadie. Entonces, eso es lo que nosotros podemos... Romanos 3:23 dice... Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del ser humano, hermano. Y este es el último texto que voy a citar, por lo menos de esto que estamos mencionando, y ya estamos casi concluyendo, hermanos. Y me gusta mucho porque es un texto poético. Recuerden que la Biblia se divide en varios tipos de literatura: poesía, argumentación, que son las epístolas, y narrativa, que son los evangelios. Esto es poesía. Jeremías tiene mucho poesía dentro de él. Y miren lo que dice Jeremías 13:23. Hace preguntas retóricas también. Jeremías 13:23. Dice, Jeremías hace la pregunta: ¿mudará el etíope su piel? ¿Saben qué es un etíope? ¿Qué es un etíope? Uno de Etiopía, ¿no? Exacto, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad, hermano? Ahora pregunta, hermano, ¿tú qué respondiste, hermano Carlos? ¿De qué color es la piel de estos etíopes? Mayormente. Son negritos, son piel oscura. Son morados, hermano. Bueno, pues son morados. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero la pregunta que está haciendo aquí Jeremías es, ¿el etíope puede cambiar su piel por él mismo? No. No. Ahora, otra. Pardo. Ajá. El segundo, ¿el leopardo puede cambiar sus manchas? No. ¿Por él mismo? No. Miren cómo concluye. Increíble. Dice, así también podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. No. ¿Ven? Esa es la condición del ser humano, hermanos. Es la condición del ser humano. El ser humano siempre va a buscar hacer el mal. Por él mismo no puede empezar a hacer el bien, al menos que Cristo con la palabra, con el evangelio, lo reviva, lo resucite, y entonces allí él pueda empezar a obedecer los mandamientos de Dios. Pero si no, está totalmente muerto. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermanos? O sea, ¿por qué es importante que nosotros estemos claros de esto para predicar el evangelio? ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos esto, recuerdan allí Efesios 6, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es espiritual. Y nosotros tenemos que entender esto cuando nosotros vamos a predicar el evangelio. Nosotros tenemos que entender cuál es la condición de las personas que nosotros le estamos predicando, porque si no, hermanos, miren, de 100 personas,
uno, si Dios quiere. Si Dios quiere. Dios le dio una gracia especial a Pablo, a Pedro y a todos esos evangelistas, porque ellos predicaron y 3,000 personas y después 4,000 personas más en el capítulo 4. Ahorita predicamos el evangelio, hermanos, y de 1,000 personas, una. Pero si nosotros entendemos cuál es la condición del ser humano y que el ser humano no quiere a Dios y no aborrece a Dios y no quiere obedecer los mandamientos de Dios, entonces nosotros no nos vamos a desanimar cuando nosotros prediquemos el evangelio. Nosotros solamente vamos a obedecer el mandamiento. Y hasta allí, nosotros solamente vamos a predicar el evangelio, que es sembrar la semilla, y Dios es el que se va a encargar de que esa semilla crezca si es su voluntad. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. William Carey, un misionero de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, se fue a Calcuta, India, y estuvo durante 7 años predicando y predicando y predicando y predicando el evangelio. Perseguido, se le murió un hijo por una peste que llegó. 7 años y ni un convertido. 7 años predicando el evangelio y ni un convertido. A los 7 años, el primer convertido. Pero ¿qué pasaba? William Carey o Guillermo Carey conocía cuál era la condición del hombre. Conocía que él tenía que obedecer ese mandato que vimos al comienzo de hacer discípulos. Él sabía que él había recibido el poder del Espíritu Santo y que si Dios por 7 años no quiso un solo creyente, por 6 años no quiso un solo creyente, sino el 7º año fue el primer creyente, él no se desanimó. Pero ¿qué pasó después de allí? La obra de Dios allí empezó a crecer, se hicieron escuelas, y creció, hermanos, y esa obra, hasta el sol de hoy está ahí en Cúcuta. En Calcuta, perdón, en Cúcuta, en Colombia. Perdonen que soy malo en geografía. Entonces, todavía sigue la obra allí en Calcuta, hermanos. Esa obra que empezó Dios con un hombre que quiso obedecer este mandamiento. Y no importa, a pesar de la persecución, él vivía en Inglaterra, hermanos, y se fue y vivía bien y se fue como pastor y se fue a vivir en Calcuta. Tuvo que adaptarse a la cultura hindú y vivir como ellos para que uno solo, después de 7 años, pero después de eso el Señor bendijo esa obra, hermanos. Entonces sí es importante que nosotros entendamos cuál es la condición del hombre. Sí es importante que nosotros sepamos que este es un mandamiento que se te da a ti y se me da a mí, y que si nosotros no lo obedecemos, pecamos contra Dios. Eso como tal es la primera semana, vamos a decir así, clase de este curso de evangelismo. Yo sé, hermanos, que fue bastante teórico. Cuando lleguemos a la práctica, entonces allí va a ser bastante práctica, pero tenemos unos 5 minutos para preguntas y respuestas, o si quieren hacer ustedes algún comentario, hermanos. Hagan, no se lleven, vamos. No se tropiecen. Esto no sé cómo tomarlo. No sé si es que fue muy buena la exposición y expliqué muy bien, o que no entendieron nada y entonces por eso no quieren hacer preguntas. Entonces es mejor que hagan algunas preguntas. Gustavo, adelante. Sí, yo, bueno, tengo una duda acerca de ¿qué pasa con los nuevos creyentes? Ellos deben esperar un tiempo en ser discipulados. ¿Cuánto tiempo puede eso tomarle a un nuevo creyente para ser capaz ahora de ir y predicar? ¿Basta con que aprendan conceptualmente el evangelio, o quizá también hace falta como madurez en su vida, que haya un testimonio que le respalde? Ok,
Buena pregunta, Gustavo. ¿Qué dice el texto que leímos al comienzo? Hechos 1:8. Dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a una persona, esa persona recibe el poder del Espíritu Santo. Ahora, esa persona ahorita tiene mucho desconocimiento, pero si hay algo que ella entiende, ella sabe que ella fue salva del castigo que ella merecía por Cristo, por la obra de Cristo. Ese es el Evangelio. Si nosotros podemos resumirlo, ese es el Evangelio. Ella tiene ya un conocimiento del Evangelio. Ahora, esa persona ya puede ir a su familia y decirle, Cristo, nuestra condición es estamos muertos espiritualmente, y si tú crees en Cristo, Cristo te salva. Y a lo mejor eso es lo único que esa persona entiende del Evangelio, pero ahí está predicando el Evangelio. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona ahora? Como tú dices, empezar a crecer. No quedarse solamente con, ya te doy la palabra, Pili, empezar a crecer en ese conocimiento del Evangelio, que para eso es este curso, ¿no? Nosotros empecemos a crecer, y no solamente decirle a la persona, esta es tu condición y Cristo murió por ti, ¿no? Sino que ya pueda hacer una explicación más profunda y que las personas puedan entender de qué es el Evangelio. Pili, bueno, Gustavo, no sé si le respondí. No, sí, está respondido, gracias. Excelente. Pili. Mira, ¿te acuerdas allá en la clase nos decías que la ley es la que ayuda a hablarles a las personas, porque todo el mundo dice, no, yo soy bueno, yo no hago malo, yo no he hecho esto. Entonces con la ley ya se les demuestra que un pecado, como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y no hay temor de Dios. Así es. Sí, definitivamente eso lo vamos a tocar, yo creo que en 2 semanas aproximadamente, la labor de la ley en el evangelismo, ¿ok? Lo vamos a tocar definitivamente porque es algo indispensable, pero sí, o sea, definitivamente la ley es la que hace que el hombre entienda que él es pecador y entonces diga, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora qué hago? Vayan rapidito allí a Hechos capítulo 2, porque explica muy bien eso. Pedro predica el evangelio, y después de predicar el evangelio, miren la reacción de las personas. Esto es lo que hace el evangelio en las personas. Dice el versículo 37. Estoy leyendo la versión textual, Biblia textual, a lo mejor está un poquito distinta. Dice, al oírlo, entonces se compungieron, se entristecieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Ven? Esa es la consecuencia cuando uno predica el evangelio. Ellos van a entender y van a decir, ajá, ¿y ahora qué hago? O sea, ya entendí, esta es mi condición, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora te viene la buena noticia, ¿no? Vamos, te dimos la mala, que es tu condición, y que si mueres en esa condición vas a ir al infierno, pero cuando ya la persona dice, ¿ahora qué hago? Bueno, ahora te viene la buena noticia, pero eso lo vamos a dejar para después. Pero eso es cuando aceptaron. ¿Eso es cuando? Eso es cuando lo aceptaron. Sí. Pero digo, bueno, las personas todas dicen que no, que van a ir al cielo, que son buenas. Sí, pero bueno, ahí vamos a ver cómo nosotros podemos demostrarle que no van a ir al cielo, ¿no? Ingeniero Aranda. Hace rato, tocando el tema de lo de anatema, estuve buscando un pasaje, pero bueno, gracias a Dios ahorita lo encontré. Me llama mucho la atención en ese aspecto, ¿no? De, como dices tú, es una palabra fuerte lo de anatema, ¿no? Hablar cosas que no van de acuerdo, bueno, yo lo entiendo así, de las cosas que no van de acuerdo a Dios, ¿no? Y me llegó ahorita el pasaje, por eso estaba buscando, de lo que fue la vida de ¿cómo se llama? De Esdras. Me impactó en cierta forma, por eso busqué el pasaje, en específico el Esdras, que es 7:10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla.
y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo aquí, bueno, por lo que entendí, lo estaba leyendo, que primeramente Esdras, o su vida fue ejemplar, ya que él primero estudió, antes de emprender una vida de obediencia, y la estudió y la practicó, pero primero para él, no antes de hablarla, ¿no? Así es. Sí, Bueno, aquí yo lo que entiendo, y sí, al menos sí, ahorita me llegó eso de, muchas veces a veces yo creo que alguna vez nos pasó, creo que hablo yo por mí, digo, alguna vez cuando estás leyendo la Biblia y te sientes así como que motivado y a veces hablas incoherencias, ¿no? No, digo, Claro. al principio, bueno, al menos a mí sí me pasó, ¿no? Quería a lo mejor predicar luego, ¿no? Pero leyendo bien y entendiendo bien cómo fue la vida de Esdras o cómo se preparó, yo creo que por ahí debería ser nuestro camino, ¿no? Claro. Primero, lo que es tener una vida de obediencia, ¿no? Ante Dios. Y Claro. obviamente después estudiarla y practicarla, pero en uno mismo, ¿no? Para ahora sí después poder aplicarla, ¿no? Poderla enseñar hacia los demás. Con el Sí. ejemplo, dice. Sí, de hecho, tenemos un ejemplo a lo mejor un poquito más claro, que porque supuesto, sí, Esdras está muy bien, pero Pablo, cuando él tuvo la revelación, él no fue directamente a predicar. Él se fue por 3 años a ser instruido por el Señor mismo en el desierto, y después fue y comprobó lo que el Señor le había instruido a él con los apóstoles. Y entonces después de eso es que él fue y predicó el evangelio. O sea, sí se puede ir con el conocimiento a lo mejor muy básico que tengamos. Y como cuando creemos, tú sabes que tenemos como esa pasión, esas ganas, entonces vas a ir, pero a lo mejor lo que le vas a poder decir es eso, ¿no? Mira, Cristo murió en la cruz y si tú crees en él, eres salvo del castigo que tú mereces y ya, no tienes más nada, no le vas a poder decir más nada porque no tienes más conocimiento, pero ahí es donde nosotros entramos, que tenemos que instruirnos, capacitarnos en el evangelio. ¿Alguien más? Nuestros compatriotas, ¿qué pasa, compatriotas? ¿No tienen alguna duda? No, ninguna duda. Oscarín prendió su cámara hace rato, tampoco. Maricruz. Liciña. Hola, buenas noches. Buenas noches, María Eugenia. Compatriota, ¿no? Bueno, capacitarnos siempre, aunque ya cuando tenemos tiempo en el Evangelio, pues podemos nosotros sí llegar a otros, ¿no? Pero sí cuesta un poco, y qué bueno que tenemos la oportunidad de ver, ¿no? Como un tiempo anduvimos en delitos y pecados y muertos espiritualmente, y hoy en día cuando hablamos con alguien, sí, pero parece que no escucha, ¿no? Con la familia, pasa un mensaje, al ratito viene una imagen de un santo, es como que como que no escuchan, ¿no? A veces que quiere tirar la toalla, pero es eso, ¿no? Ellos realmente, como lo explicabas, obviamente están ciegos, ¿no? Entonces, bueno, gusto en saludarles y por primera vez, encontrarnos con ustedes, y ha sido de aprendizaje, ya tomando las notas también para ir enfocándonos en cómo hacerlo, ¿no? Claro, claro, qué bueno, qué bueno. Y también un gusto para nosotros, hermanos, que estén aquí con nosotros. Y qué bueno que estemos aprendiendo todos, porque todos estamos aprendiendo ahorita. ¿Alguien más, algún comentario o ya oramos para despedirnos? Un comentario. Adelante, Maricruz. No, que pues la obra no es nuestra, ¿no? Eso siempre vamos a ser rechazados, o el evangelio siempre va a ser rechazado, y entender que no es nuestra obra, sino la de Cristo. Nos mandan nada más a ir y sembrar, y Dios obrará en ello. Así es. Así ha pasado y es frustrante, y a veces pues nos enojamos, ¿no? Por bibliazos los queremos hacer entender, pero pues no se puede. Así es, definitivamente, Maricruz. Muchas gracias. Oscarín, ¿qué cuentas? Todo bien, sin problemas, sin dudas. Perfecto, perfecto. Sí, entonces es importante eso, hermanos, que nosotros nos vayamos meditando en estos temas, que sigamos estudiando estos temas, hermanos, de la condición del ser humano, y que como decía Maricruz, entendamos que la obra es del Señor, no nuestra.
Por allí alguien decía, no recuerdo si era Agustín de Hipona, él decía, creo que era él, decía, vayan y prediquen el evangelio y si es necesario usen palabras. Pues, también nosotros muchas veces venimos y predicamos y con nuestros actos estamos pisoteando todo lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces sí es importante nuestro testimonio delante de los inconversos y sobre todo nuestras familias, ¿no? Entonces, hermanos, esforcémonos para nosotros ser santos como Dios es santo en toda nuestra manera de vivir. Leamos la Escritura, estudiemos la Escritura, dependamos del Señor en oración, porque eso es lo que va a determinar nuestra vida espiritual. Y que nosotros podamos tener esa pasión, alineados con el Espíritu del Señor, esa pasión para predicar el Evangelio.